sientes alegría. Tú sanaste todas mis heridas. De costumbre, estamos aquí trayendo el mensaje de la palabra de Dios, la palabra que trae vida para el alma y que es de gran bendición para cada uno de nosotros. Quiero en esta mañana extender saludos a cada uno que nos ve a través de este canal, que es de gran bendición para cada uno de ustedes. Saludo a nuestro presbítero, nuestro hermano Isaías Solano, y a cada uno de los grupos pastoral. Dios les bendiga en esta mañana. Hoy estamos aquí, como he dicho, para traer esa palabra que edifica a nuestros corazones y que es de gran bendición para cada uno de nosotros. Como de costumbre, hoy tengo el gozo de poder estar con mi pastor Alberto Morales, que nos acompaña en esta mañana, y vamos a compartir un tema que va a ser de gran edificación para todos ustedes. Como ustedes saben, mi nombre es Willington David Ortiz, me congrego en la iglesia de Antonia Santos con mi pastor Alberto Morales, que hoy nos acompaña. También quiero extender un saludo a la iglesia en general allá en Antonia Santos, a todos aquellos, los vecinos, los amigos que nos ven a través de este programa, ya que me he encontrado con amigos que han dicho que nos han visto a través de este programa, y uno se alegra de poder llegar a cada hogar, de poder llegar a cada una de sus casas con el fin de hablar de la palabra del Señor. Este programa es presentado por la iglesia del Movimiento Misionero Mundial de la zona 70, y por eso estamos aquí en obediencia a la palabra del Señor, porque Él nos dice: id y predicar el evangelio a toda criatura. También saludamos a aquellos que nos ven en los diferentes municipios como el Zulia, San Cayetano, el Cornejo, que a esta hora nos están televisando a través de este programa. Así que les motivo para que estén allí pendientes, atentos a la palabra del Señor en esta mañana, y que sea Dios hablándonos a través de su palabra. Así que vamos a darle un espacio a nuestro pastor Alberto para que él nos salude, y junto con él estaremos tratando sobre un tema, la palabra del Señor. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Willington, y también para saludar a todos los televidentes. Es un gozo grande, una bendición tener la oportunidad de compartir a través de este medio de televisión. Nos place también saludar de una manera muy respetuosa a nuestro presbítero, nuestro hermano Isaías Solano, y a todos los pastores de la zona 70, también a todos los pastores de la zona 6 que también nos sintonizan, algunos de ellos. De verdad que es una bendición a estos medios de comunicación por los cuales Dios nos permite llegar hasta muchos hogares, a muchas familias, donde quizás de otra manera no fuera posible. Así que agradecemos a Dios. Hoy pues queremos compartir un tema muy importante relacionado con la eternidad y el poder de Jesucristo. La Biblia nos dice en el libro de San Juan, capítulo 17, verso 3, dice claramente: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De tal manera que cuando habla de la vida eterna, nos habla de la salvación, y aquí hay un tema muy importante relacionado. Dice: conocer a Dios como el único verdadero. No hay sino un solo Dios, soberano, eterno, poderoso, único en toda la esencia y en su poder. Pero juntamente con ese Dios está ligado Jesucristo, que es muy conocido de pronto su nombre a nivel comunitario. Todo, digámoslo así, una gran parte de la población mundial se dice ser cristiana, pero a veces no conoce a Cristo como tal. Por eso hoy quiero enfatizar acerca del conocimiento de Cristo como su eternidad y su poder. Hay un versículo que está en Hebreos 13:8 que menciona de Jesucristo como el mismo ayer, hoy y siempre. Una de las, digámoslo así, de las virtudes de Dios, de sus atributos, es que Él es eterno. Y al igual, naturalmente, Dios es eterno, Jesucristo juntamente con el Padre. Quisiera que el hermano Willington nos leyera precisamente San Juan 1:1, donde nos hace mención acerca de Jesucristo como tal. Bueno, alabado sea el nombre del Señor.
Es un tema muy hermoso en el cual nosotros podemos ver a Jesucristo en su eternidad y en su poder. Alabado sea Dios para siempre. Nuestro pastor Alberto leía allí en el libro de Juan 17, amén. Y ahora pues vamos a ver una parte en el libro de San Juan capítulo 1, donde muestra la eternidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo vemos ahí en el libro de San Juan capítulo 1:1. Lo invito para que usted que está en casa pueda tomar la palabra de Dios ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de San Juan 1:1, y nos ubiquemos allí para leer estos versículos de la palabra, es este versículo 1:1, y dice el Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Alabado sea el Señor. Aquí, a través de este pasaje, el apóstol Juan nos da a entender y nos muestra de que en el principio era el Verbo, dice Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí, cuando habla de Verbo, está haciendo referencia a Jesucristo. Alabado sea el Señor, porque dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando desde mucho antes de la creación del universo, de lo que vemos ahorita, de lo que existe. Vemos que Dios ya hace presencia, de Jesucristo hace presencia en la eternidad, o mucho tiempo antes de que existiera la tierra, de la creación de la tierra y el ser humano. Alabado sea Dios para siempre. Entonces aquí el apóstol nos muestra de que en el principio era el Verbo. Y cuando les decía que hablaba de Verbo, está hablando referencia a Jesucristo. Jesucristo es el Verbo de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. También en el libro, cuando digo el Verbo, porque la palabra verbo nos habla de palabra. Por eso dice aquí, en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Porque cuando nos vamos al libro de Génesis, el primer libro de la palabra de Dios, alabado sea el Señor, en Génesis 1:1, dice el Señor en su palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vemos el versículo 3 que dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando el Señor dice acá, y dijo Dios, sea la luz, está expresando una palabra, y ahí es donde aparece la eternidad de Jesucristo, porque Jesucristo está desde mucho atrás de la creación, haciendo parte de la deidad con Dios. Alabado sea el Señor. Entonces llega el Señor y dice: y dijo Dios, sea la luz, y la luz, e inmediatamente se estableció, fue creada. Por eso en el versículo de Juan capítulo 1 dice que las cosas por Él fueron hechas, porque Él era el que actuaba cuando Dios daba la palabra. Como Verbo de Dios, esa era su función. Dios hablaba y Él actuaba inmediatamente. Entonces podemos ver que desde antes, mucho antes, ya la deidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba presente allí. Y vemos el poder de Dios obrar en todas las cosas que vemos, como el universo, la tierra, el mar. Todo lo que podemos observar fue por su gran poder, fue porque Dios creó de donde no había nada. Dios creó algo que es de gran bendición. Así que esto es lo que nos habla la palabra del Señor, y este es el tema que estamos tratando en esta mañana, haciendo referencia de la eternidad y el poder de Jesucristo. Porque Jesucristo, sabemos que en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, allí nos habla de que Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy y por los siglos. Como quien dice, es por siempre y para siempre. A través de esta enseñanza, a través de este mensaje, queremos
querido amigo y hermano que nos alcanzan a ver en esta hora, que usted pueda entender la eternidad y el poder de Jesucristo, que ese Jesucristo no es un cualquiera, no es un personaje cualquiera, tanto así que ese Jesucristo marcó la historia de nuestra vida. Alabado sea el Señor para siempre, porque Jesucristo es el centro, el epicentro de la palabra del Señor, porque como sabemos que la palabra nos habla de la salvación del hombre a través de Jesucristo. Jesucristo es aquel personaje que Dios usó para que fuera nuestro redentor, para que fuera nuestro salvador. Por eso es importante resaltar que Jesucristo no solamente hace su aparición o es solamente nombrado cuando viene a esta tierra a morir por nosotros. Jesucristo existía desde mucho tiempo atrás, desde antes de nosotros existir, desde antes de nosotros haber sido creados. Él ya estaba presente, porque Él es un Dios todopoderoso, Él es un Dios de eterno poder, como lo vamos a estar hablando a través de la palabra, y por eso esperamos que usted pueda comprender que Jesucristo es el todopoderoso. Jesucristo es aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, es aquel que venció y que nos ha dado una gran bendición a nosotros. Así que nuestro hermano, mi pastor Alberto, para que siga ampliando un poco más sobre este tema y darle participación y poder así entre los dos dar a conocer sobre este tema. Gracias, hermano. Efectivamente, como el tema lo dice, tiene que ver con la eternidad de Jesucristo. Leía un versículo que dice claramente que la vida eterna consiste en esto, en conocer a Dios y conocer a Jesucristo, a quien Dios el Padre envió. Eso es lo que queremos enfáticamente dar a conocer acerca de Jesucristo, y hoy nos centramos directamente en la eternidad y en su poder. ¿Por qué en la eternidad? Porque resulta que para muchos parece que Jesucristo empezó a existir cuando nació de la Virgen María. Es como un concepto casi general, y como que ignoramos muchas personas que Jesucristo, cuando vino a nacer de la Virgen María, Él ya existía antes. Por eso también ahí en San Juan 17:5 dice: glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Exactamente San Juan 17:5. El Señor Jesús dice que estuvo en la gloria con el Padre antes que existiera el mundo. Como lo mencionaba nuestro hermano Willington, antes de la creación ya existía Jesús. No era conocido como Jesús, no era conocido como el Cristo, pero sí existía juntamente con el Padre. Y San Juan 1, donde el hermano leía, dice que en el principio era el verbo se refiere a Jesucristo, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Es decir, que cuando hablamos de este principio que está aquí en San Juan 1:1, está hablando de un tiempo mucho más atrás de Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, allí se menciona la palabra en el principio, llevándonos como hasta donde nuestra mente no alcanza, hacia un origen. Pero ciertamente Génesis 1 prácticamente se refiere a la creación de todo el globo terráqueo, de todo el universo. Y en San Juan 1:1 se habla de un principio mucho más antes, es decir, en la eternidad, allá donde nuestra mente no alcanza de pronto a llegar a imaginar, porque tenemos una mente muy limitada. Sin embargo, hay que entender eso, que hay una diferencia de tiempo entre el principio que se refiere San Juan 1:1 y en el principio que se refiere también Génesis 1:1. Ya el hermano mencionaba que cuando la creación, Jesucristo participó de la creación de una manera activa. Cuando Dios decía: sea la luz, esta es la palabra, es el verbo, y Cristo es el verbo. Entonces quien actuaba en la creación era el mismo verbo, es decir, Cristo. Por eso dice San Juan 1:3 que dice que todo por Él fue hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque Cristo participó de una manera activa. Cuando Dios decía: sea esto, produzca la tierra, inmediatamente Cristo como verbo actuaba en la creación de la hierba, en la creación de las lumbreras, en la creación del día y de la noche. Todo ello estuvo
participando Cristo. Ahora, cuando fue creado el hombre, sí la Biblia dice que participó toda la deidad como tal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es decir, allí ya se involucra, toma parte activa el Padre juntamente con el Hijo y el Espíritu Santo para crear al hombre. Por eso el hombre es un ser superior en referente a toda la demás creación de lo que Dios hizo en el principio, como está en Génesis 1:1. Cuando hablamos también del principio, encontramos en la palabra, en el primera de Juan, capítulo 3, verso 8, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquí también encontramos la palabra el principio, hermano Willington, y encontramos que cuando habla del principio se está refiriendo también a un lapso de tiempo intermedio allá entre lo que es el principio de la creación y el principio en que Dios ha existido siempre. En ese intermedio, vamos a decir, Dios siempre ha existido, es eterno. Cristo juntamente con el Padre ha existido siempre eternamente, y en un lapso de tiempo intermedio entre lo que dice Génesis 1:1, principio, creación de todo lo físico, ocurrió algo, y hay un principio que se refiere al origen del pecado como tal, y es cuando se refiere que el diablo peca desde el principio. Y nótese que esta palabra principio entonces está haciendo mención al origen del pecado, de cuándo peca el diablo, ¿cierto? Es decir, cuando fue creado el cielo y la tierra, ya Satanás existía y ya había pecado. Antes de crear los cielos y la tierra como tal, ya existía el pecado. Creo que el hermano Willington vaya buscando también en Hebreos 13, donde nos habla, Hebreos 11, perdón, donde nos habla acerca de la creación. Dice que por la fe creemos que todo el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay una mención sobre eso, hermano, ahora no lo lee, pero nótese que hay un principio de la creación física, material, el universo como tal, pero hay otro principio que tiene que ver con la eternidad, con la existencia de Dios. Y en ese intermedio, Dios creó los ángeles, Dios creó todo lo que existe, y dentro de esa creación pues estaba también Satanás. Satanás no fue creado como Satanás, como diablo, no. Él fue creado como un ser, inclusive era lo máximo de la creación, según lo dice la palabra de Dios. Yo lo quiero compartir aquí en Ezequiel 28, 14, dice, verso 13: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tambores, flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Se refiere a la creación de este ser espiritual que hoy se conoce como diablo, pero no fue creado como diablo inmediatamente. Verso 14 de Ezequiel 28 dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el huerto, en el monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaste. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Está hablando de Satanás, ¿cierto? Que fue perfecto, duró no sabemos cuánto tiempo. Lo cierto es que sí tuvo un tiempo de perfección, anduvo en perfección en todos los caminos, dice, desde el día que fue creado. No sabemos exactamente, como está refiriendo a un tiempo allá en la eternidad, antes de que fuera creado todo lo que nosotros vemos. Entonces no sabemos exactamente la cantidad de tiempo que este ser vivió en perfección. Pero dice el verso 15: perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y el verso 19 dice: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás
y para siempre dejarás de ser. Nótese que ya después de haberse corrompido, de haber cometido pecado, de haberse enaltecido, porque el pecado en sí de Satanás fue que se enalteció su corazón a causa de su hermosura, le llenó de vanagloria, de orgullo, de soberbia, y eso dice la Biblia que quiso ser igual a Dios, quiso sentarse en el templo de Dios, y entonces fue arrojado. ¿Y por qué menciono esto? Porque estamos hablando de las palabras principio, origen, ¿cierto? Y de la eternidad. Entonces, en ese término, cuando primera de Juan 3:8 dice que el diablo peca desde el principio, mire que está en el intermedio entre Génesis 1:1 y mucho más atrás entre San Juan 1:1, que es en el principio, allá, en la eternidad del tiempo. De tal manera que en ese intervalo de tiempo intermedio Satanás es creado, pero también en ese intervalo de tiempo Satanás cae en pecado, y desde ese tiempo en adelante ha pecado siempre contra Dios, y él fue el que vino también a intervenir en el pecado del hombre, lo induce a través de Eva. La Biblia nos registra en Génesis capítulo 3 cómo Satanás, a través de la serpiente, que también es conocido así con ese nombre, serpiente antigua, diablo y Satanás, engaña a Eva y logra hacer que Eva peque y convenza a Adán para que pequen los dos, porque eso es lo que el diablo quiere, que el ser humano peque también. Y la Biblia nos dice en San Juan, en primera de Juan 3, que el diablo, que todo el que practique el pecado es del diablo. Por eso, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, es bueno que usted y yo vayamos teniendo claridad. Cristo ha existido siempre. Cristo es eterno. No empezó a existir cuando nació de María, no. Él empezó a existir y existió siempre, juntamente con el Padre. Génesis 1:1 dice, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Es decir, siempre ha existido. Es decir, que ese principio se refiere a la eternidad. Ahora, estamos hablando de su eternidad como tal. Cristo, en San Juan 17:5, ya lo hemos mencionado, dijo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. De manera que nuestro hermano Willington nos va a leer solamente, quiero que nos comparta, hermano, la cita que le mencionaba en en Hebreos 11, para que lo comparta con nuestros televidentes. Amén, gloria al Señor. Verdad que el tiempo avanza en televisión, amén. Y está interesante este tema. Ya nuestro pastor nos ha estado compartiendo una enseñanza muy hermosa, hablando sobre la eternidad, sobre el principio, y también hace referencia a este personaje que es conocido como diablo, como la serpiente antigua y Satanás. Ya nuestro pastor, a través de la palabra de Dios, nos muestra de su aparición, que fue también desde mucho antes de la creación del mundo. Ya ese personaje existía, pero no como diablo como tal, ya que era un querubín, un ángel muy hermoso, y vemos cómo a través de la palabra Dios nos muestra de que este personaje cayó en pecado y ya no siguió siendo ese arcángel, ese ángel muy hermoso, sino que después de su caída viene a ser el diablo, la serpiente antigua, como lo dice la palabra del Señor. Nuestro pastor hacía referencia también en este libro de Hebreos, capítulo 11, capítulo 11, versículo 3, donde dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire que aquí en el libro de Hebreos, hablando sobre la fe, porque en sí tiene un subtítulo en el capítulo 11 relacionado con la fe, pero aquí dice la palabra: por la fe nosotros entendemos, ¿sí? Sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ajá. Haciendo referencia al verbo de Dios, haciendo referencia a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí nos da a entender que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Exacto. Amén. Correcto. Fue algo que salió de la mente de Dios, digámoslo así, algo que no había nada, y Dios creó algo. Dios hizo algo, y tan hermoso y tan poderoso. Por eso es triste ver cómo hombres que dicen ser sabios, que dicen ser entendidos,
han sacado unas teorías vanas, unas teorías que en sí no tienen fundamento, teorías que habla Darwin sobre alabado sea el Señor, la evolución, o también de la explosión del Big Bang, la teoría del Big Bang, alabado sea Dios, donde dice que todo lo que se creó provino de una explosión. Es triste ver que personas que a través de la historia han querido demostrar que son personas intelectuales, inteligentes, de pronto con un entendimiento mayor, y se basan en una teoría que no tiene fundamento, porque de una explosión, ¿qué puede quedar de bueno? Aquí mismo nosotros podemos ver que después de una explosión lo que hay es desastre, lo que hay es ruinas, alabado sea Dios. Pero aquí Dios, a través de su palabra, Él quiere darnos a entender que, alabado sea Dios, Él fue el creador, que Jesucristo fue quien Dios usó para crear de lo que no había nada, crear las cosas que podemos ver. Así que vamos a unos espacios comerciales, pero antes de ir quiero invitarlos para que se acerquen a Depósito de Materiales Kennedy, donde puede encontrar todo relacionado con materiales para la construcción. Se encuentra a 3 cuadras de la antigua redoma de los vientos. Usted puede acercarse allí y encontrar todo lo que necesite para la construcción. También saludamos a todos los que en este momento han estado viéndonos a través de este programa, para que continúen con nosotros en este tema que hemos preparado para ustedes en este día. Así que vamos a unos cortes publicitarios y en corto regresamos. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Aprendí a vivir a tu manera. Hoy hablo de ti por donde quiera. Tú cambiaste el mundo en el cual vivía. Me diste la paz que no tenía. Cuando estoy contigo estoy seguro. Tú me das la fuerza cuando dudo. Y si el sol se oculta, no me desespero. Yo no he de temer porque en ti espero. No, 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 no. Enamorado, enamorado de mi Cristo vivo, enamorado. Yeah. No, 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 no. Enamorado, enamorado. Tu palabra vida me ha salvado. Quiero agradecerte
de aquel momento en que te entregaste a ese tormento, cuando te morías, tú por mí lo hacías, pero regresaste al tercer día. Esta es Cúcuta TV. Todos los televidentes, Dios les bendiga. En este momento quiero saludarles. Soy el pastor Eider Manzano de la Iglesia de la Victoria e invitarles para que nos acompañen en nuestro programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla, de 11 a 12 de mediodía. De lunes a viernes lo estamos haciendo para que usted reciba la bendición del Señor en este precioso canal Cúcuta TV, la televisión que quieres ver. En esa alegría, tú sanaste todas mis heridas. Con ustedes aquí en su programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla. Hoy, la verdad que como les digo, estoy gozoso de poder estar con mi pastor Alberto Morales, y es una bendición poder estar con él en esta mañana y compartir este mensaje. Es un privilegio de que Dios nos regala de poder, a través de estos medios de televisión, poder estar llegando a sus hogares. Quiero recordarles el tema que estamos tratando en esta mañana, relacionado a la eternidad y poder de Jesucristo. Hemos estado compartiendo sobre este tema, pero queremos aquellos amigos que hasta ahora nos están viendo, saludarles en el amor del Señor. También extender un saludo a Antonia Santos, a la congregación en general, que están muy atentos a este programa, a algunos vecinos, a Nubia Estela Contreras, que está recién operada, que el Señor siga obrando en su pronta recuperación y que le permita que Dios entre a su corazón y sea de gran bendición para su vida, para su familia. A mis cuñadas que están en este momento viendo este programa, a todos aquellos televidentes que nos ven a través de su programa Palabra de Vida. Queremos que sigan atentos a este tema que estamos tratando hoy junto con mi pastor Alberto, y como hemos estado tratando, y antes de haber ido a comerciales, leíamos en el libro de Hebreos, el capítulo 11, como haciendo referencia a la eternidad de nuestro amado Salvador Jesucristo, y leíamos que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es un texto bastante profundo, porque allí nos muestra que la palabra de Dios, hablando de Jesucristo, del verbo de Dios, de modo que lo que se ve, lo que nosotros podemos alcanzar, ver, amén, dice, fue hecho
de lo que no se veía. Fue creado de algo de que no existía. Dios hizo algo maravilloso, una creación que es algo especial que nosotros no alcanzamos a entender. Dice que lo que podemos ver, hay aún en el universo grandes astros y planetas que aún la ciencia no ha logrado que podamos ver nosotros, aunque la ciencia ha aumentado y hace poco veíamos en las noticias de un satélite que mostraba fotos de un planeta bastante lejano y nos mostraba fotos muy claras donde podía ver claramente ese planeta bastante retirado. Pero sabemos que en el universo hay muchas cosas que nosotros aún no alcanzamos a ver, pero más allá hay cosas también en la eternidad. Y por eso voy a darle espacio a mi pastor Alberto para que él nos amplíe más sobre este tema, ya que estamos haciendo relación a la creación, al principio, hablando de la eternidad de Jesucristo. Así que nuestro pastor Alberto, para que nos amplíe un poco más sobre este tema. Gracias, hermano Willington. Exactamente, pues el versículo que el hermano leía hace mención de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero quiero complementar con 2 Corintios 4:18, que dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Cuán importante es entonces tener claro que lo que no vemos es una realidad. Existen muchas cosas, y entre ellos, por ejemplo, hay personas que dicen que no creen que Dios exista porque no lo ven. Pero lo que no vemos, según la palabra de Dios, es más real inclusive que lo que vemos, porque lo que vemos es temporal, se acaba, pasa, pero lo que no vemos es eterno. De manera, es hermoso. Bueno, esto teníamos mucho para profundizar, pero volviendo al tema de Jesucristo como el eterno Dios, el eterno Hijo de Dios, como el Verbo de Dios, en San Juan 1:1 lo hemos mencionado ya varias ocasiones, varias veces, pero lo volvemos a hacer, cuando dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y verbo quiere decir palabra. Ahora, ahí en San Juan 1:14 dice que el Verbo fue hecho carne. Ese verbo, esa palabra que actúa en la creación, que cuando el Padre dijo sea la luz, el Verbo actuó creando la luz. Que cuando el Padre dijo produzca la tierra hierba verde, el Verbo actuó creando la tierra. Es decir, Cristo actuaba en la creación, porque sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Inclusive la Biblia dice que sean tronos, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, para que Él sea el primogénito de toda la creación. Él tiene el poder, tiene autoridad, de tal manera que Él puede crear inclusive órganos. Hay muchos testimonios de personas que han recibido un milagro físico al punto de que uno de sus órganos quizás ya no funcionaba, y por la oración, por la fe, por creer en Dios, le ha sido creado un órgano nuevo, milagrosamente. Porque es que el milagro es posible, porque si sabemos y vemos que lo que no se ve es eterno y lo que vemos es temporal, pues nada hay imposible para Dios, que Dios es eterno. Jesucristo es eterno, juntamente con el Padre, ha existido siempre, desde antes de la creación, lo dijo Él, y siempre Él es el origen de toda la creación. El apóstol Juan dice: ese Verbo fue hecho carne y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, gloria como el unigénito Hijo del Padre. La Biblia también nos dice ahí en San Juan 1:18 que a Dios nadie lo vio jamás, pero al unigénito Hijo de Dios Él vino a darle a conocer. ¿A qué vino Cristo? A dar a conocer al Dios vivo y al Dios verdadero. Por eso el tema está relacionado con Jesucristo, porque recuerdo el primer versículo que leíamos, que dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hablando de Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Es a través del conocimiento del verdadero Dios, a través del conocimiento de Jesucristo, que se adquiere de verdad la vida eterna. No solamente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento más personal. Jesucristo dice en San Juan 5:39, quedó registrada algunas palabras que mencionó Jesucristo y dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, o sea, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. El testimonio de Jesucristo está registrado en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay muchos conceptos acerca de Jesucristo, mucho desconocimiento de la verdad, pero la única verdad a través de Jesucristo la encontramos registrada en su palabra, en la Biblia, lo que conocemos como Biblia, que también es, naturalmente, para algunos se llaman las Sagradas Escrituras, y es el mismo término, es válido, es aceptable, es verdadero. Ahí en la Biblia o en las Sagradas Escrituras encontramos el testimonio acerca de Jesucristo. Usted quiere conocer más de Cristo, le invito a que lea la Biblia, que la estudie, que la escudriñe, porque en ella tenemos la vida eterna, el conocimiento de la vida eterna. Jesucristo dijo: si ustedes permanecen en mí, mi palabra permanece en vosotros, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, el conocimiento de la verdad es a través de la palabra de Él, y esa palabra nos trae libertad, ese conocimiento. Entonces, Cristo dice que debemos conocerlo, que lo conozcamos, que busquemos, que escudriñemos acerca de Él en su palabra. Y el San Juan dice que Cristo vino a dar a conocer al Dios verdadero. Usted sabe que todos los pueblos tienen muchos dioses, que inclusive cada pueblo, cada nación tiene su propio Dios, pero Dios verdadero solo hay uno, y hay uno solo mediador entre ese Dios y todos nosotros los seres humanos, y ese único mediador se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay dos, ni tres, ni más mediadores, solo uno solo. Eso está en 1 Timoteo 2. Así que, amigo y hermano televidente, te agradecemos mucho por su atención a este respecto, pero recuerde, Jesucristo es eterno. Él existía en la gloria del Padre antes que existiera el mundo. Él fue quien creó todas las cosas, quien participó de una manera muy activa en la creación como tal. Y Él vino a dar a conocer al Dios verdadero. Había mucha confusión, no se sabía cuál era el Dios verdadero. Cristo vino a eso, a dar a conocer al Dios verdadero. Por eso, importante que para usted conocer al Dios verdadero, conozca a Cristo. Y Pedro también escribe en una de sus epístolas: creced en el conocimiento del Hijo de Dios y en la gracia de Dios. Importante el conocimiento, importante el crecimiento en esta área. El aporte que da nuestro pastor Alberto es algo muy hermoso, y espero, querido televidente, que siga atento para que pueda entender y comprender un poco más de lo que es la eternidad y el poder de Jesucristo. Amén. Vemos también que Jesucristo, cuando hace su aparición acá en la tierra, hablando ya de como nuestro Salvador, porque sabemos que después de la caída del hombre había la necesidad de que el hombre fuera redimido, que el hombre fuera rescatado, y hacía falta un libertador. Era necesario una persona que fuera la encargada de rescatar, de liberar, de pagar un precio, alabado sea Dios, por causa del pecado, de la caída del hombre. Y como estamos hablando sobre el tema de la eternidad y el poder de Dios, quiero mostrarles a través de la palabra cuando Jesucristo toma la decisión de venir a esta tierra, porque sabemos que Dios es Dios, Dios es el Todopoderoso, y había la necesidad de que viniera un libertador, de que viniera alguien en rescate por aquellos que estaban perdidos por causa del pecado, aquellos que estábamos perdidos en el pecado, que estábamos en desobediencia. Amén. Entonces, en el libro de Isaías hay un pasaje que lo hemos compartido en este programa, pero no pasa por alto leerlo, en el capítulo 6, versículo 8, donde en Isaías dice: después oí la voz del Señor, hablando de Dios, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Una pregunta. Nos encontramos aquí, pero alguien responde y dice: alabado sea Dios. Entonces respondí yo:
he aquí, envíame a mí. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aquí en este pasaje de Isaías encontramos que cuando Dios había trazado el plan de salvación para el hombre, y allá en su eternidad, alabado sea Dios, donde estaba Jesucristo, antes de nosotros conocer de Él en el Evangelio, a través de conocerlo a través de los Evangelios, pero ya en el libro de Isaías y en el Antiguo Testamento, ya el Señor había hecho referencia de un Mesías, de un Salvador. Pero vemos que hay como una conversación en el cielo entre Dios, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo y todos sus ángeles allá. Hay una reunión y se hace esa pregunta, como lo dice aquí el libro de Isaías: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros en rescate? Pero ahí alguien aparece, la voz de alguien que dice: heme aquí, envíame a mí. Y ahí se está haciendo referencia a Jesucristo, al Hijo de Dios. Él se ofrece en sacrificio, Él toma la decisión de ir y pagar el precio por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra obediencia. Él hace obediencia y envía y se ofrece a sí mismo, despojándose de su trono de gloria, despojándose de ese trono de poder, porque sabemos que Él es desde el principio, Él está desde la eternidad. Alabado sea Dios para Amén. siempre. Él mora con Dios, ¿sí? Y Él se despoja de su reino, se despoja de su gloria. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? De que nosotros alcancemos la salvación, con el propósito de que nosotros seamos redimidos, reconciliados con el Señor. Por eso vemos que aquí hace aparición Jesucristo y hace referencia cuando estuvo aquí en la tierra, cuando estuvo predicando y anunciando el evangelio del reino de los cielos. Alabado sea Dios. A eso hablando de la aparición de Jesucristo, de su eternidad, de su deidad. Pero algo muy hermoso que podemos ver es que después de que Jesucristo hace su obra redentora, después de que el Hijo de Dios, el Salvador del universo, de la humanidad, cumple con ese propósito y muere en la cruz por nuestros pecados, pero vemos que a través de la palabra nos muestra que al tercer día fue, alabado sea el Señor, resucitado, fue levantado de entre los muertos, venciendo la muerte. Alabado sea Dios para siempre, y dándonos así una victoria poderosa a través de la resurrección. Por eso, cuando vamos al libro de los Hechos, hay un pasaje muy hermoso cuando habla de Esteban, alabado sea el Señor, momentos antes de ser apedreado, en el libro de Hebreos. Vamos allí a esa cita un momentico, querido televidente, alabado sea Dios, en Hebreos capítulo 8, alabado sea Dios para siempre, en Hechos capítulo 8, alabado sea Dios, 7. es el 7, y dice la palabra del Señor en el versículo 55, alabado sea Dios. Dice el Señor en su palabra: oyendo estas cosas, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Vemos que Esteban, como todos sabemos, era uno que hacía parte de los discípulos del Señor y fue el primer mártir de la iglesia de Cristo. Alabado sea Dios para siempre. Pero vemos que este hombre, después de que da un discurso poderoso donde resume la historia, alabado sea el Señor, desde el momento en que Dios trazó un plan de salvación para el hombre hasta los tiempos en que está Él, de Jesucristo. Y vemos allí en la palabra del Señor que en esos últimos instantes, donde estaba próximo a partir de este mundo por causa de que lo mataron, alabado sea Dios, pero dice que este hombre, lleno del Espíritu Santo de Dios, tuvo una experiencia hermosa, alabado sea el Señor, y dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Quiere decir que allí en la eternidad
ya estaba presente en nuestro Salvador Jesucristo, porque como sabemos, Él venció en la cruz y Él está sentado a la diestra de nuestro Dios con su poder. Por eso el tema que tratamos es la eternidad y el poder de Dios. Y allí estamos viendo el poder de Dios que está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial, está a la diestra de nuestro Dios. Entonces vemos el gran poder de Dios, alabado sea el Señor, que aún después de que después de que hizo su obra redentora, Él sigue siendo Dios y está en el trono de gloria, volvió a ese trono de poder donde está para, alabado sea Dios, cumplir con el propósito que Dios le ha trazado. Alabado sea Dios para siempre. Por eso podemos ver que Jesucristo es el único Dios, es aquel que nos redimió, es aquel, como decía nuestro pastor, es a través de Él, es a través de Jesucristo que podemos encontrar esa comunión con Dios. Es a través de su Hijo Jesucristo que podemos alcanzar la bendición con nuestro Padre Celestial, reconciliarnos con Dios. Así que, querido televidente, queremos que usted pueda entender y apreciar la eternidad y el poder de Dios. Nuestro pastor Alberto, no sé si quiere, alabado sea el Señor, dar una otra corta reflexión sobre el tema. Alabado sea Dios para siempre. Bueno, hermano, creo que el tiempo se nos está agotando, pero sí de resumir que Cristo es eterno, que existe desde antes de la creación del mundo, en la eternidad juntamente con el Padre, y también resumir que ciertamente Él vino a esta tierra, pero vino con un propósito, vino para salvar al pecador, vino para dar a conocer al Dios verdadero, para que el mundo entero pudiera salir de la duda en cuanto a cuál de tantos dioses es el verdadero Dios. Jesucristo vino a eso, a dar a conocer al único y verdadero Dios, pero también naturalmente a manifestar su poder, al traer salvación, a traer libertad, a traer sanidad. Por eso, si usted tiene un problema de salud, crea que Jesucristo lo puede sanar. Él tiene el poder para sanar cualquier clase de enfermedad. Ya lo mencionaba hace unos minutos, Él ha creado órganos nuevos porque Él es el creador, Él tiene poder. Si creó el universo, creó todo lo que existe, ¿cómo no puede crear una parte de ese cuerpo que quizás haya sido afectado? Tiene el poder para hacerlo, y si usted cree, reciba en el nombre del Señor un toque sanador. Él tiene el poder y Él está ahí. Su espíritu se hace presente en todo lugar, porque una de sus virtudes también y de sus atributos es que Él es omnipresente, igual que el Padre está presente en todo lugar. Si usted lo cree, Él puede sanar tu enfermedad, porque tiene el poder. Ha levantado muertos y tiene el poder para seguirlo haciendo. Tiene el poder para transformar al pecador, aquel hombre, aquella mujer que ha luchado con un vicio, ha luchado con una atadura, no ha sido capaz de ser libre, pero Jesucristo es el único que lo puede libertar. Si usted acepta a Jesucristo como su Salvador personal, Él tiene el poder para hacer de usted una nueva criatura. De hecho, la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasan y aquí en adelante todas son hechas nuevas. Le invito para que acepte a Jesucristo como su único y Salvador personal, y a la vez crea que Él puede sanar tu enfermedad. Lo invito para que lo haga con todo el corazón. Muchas gracias por haber estado muy atento a este tema de este día. Dios les bendiga. Le invitamos a la iglesia. Recuerde, allá en la calle 15 al barrio Antonia Santos está ubicada la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Le invitamos y le esperamos, vecino, para que se acerque y comparta con nosotros. Amén. Ya el tiempo se nos ha ido prácticamente. Ya solamente extender unos cortos saludos. Gracias a mi pastor Alberto por darme esta oportunidad de estar con él en esta mañana y compartir con ustedes este mensaje, la palabra de Dios. Esperamos que haya sido de gran edificación para todos ustedes. Queremos también recordarles que nos pueden encontrar a través de las redes sociales, por YouTube como Palabra de Vida Zona 70. Allí nos podrá encontrar los temas que hemos relacionado en su programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla. Así que nos despedimos en el amor del Señor, esperando que Dios siga obrando en cada uno de sus corazones. Nos veremos mañana, si Dios lo permite, en este mismo horario y en este canal Cúcuta TV. Así que Dios los bendiga, bendiciones a todos. Me salvaste, me diste vida.
empieza alegría. Tu sonar